Hola, hola. Entonces, vamos a seguir con nuestra clase. Me voy a alejar un poquito del Serway. Recuerden que si bien el libro es un apoyo, pues al final lo que vamos en clase es lo que se va a evaluar. Sobre todo en el sentido que, por ejemplo, para este parcial tocaban tres capítulos. Tres capítulos de un libro en 3 semanas, la verdad no sé qué tanto puedan absorber. Entonces, en vez de yo ponerme o proponerme a terminar el temario tal cual está, me voy a proponer intentar cubrir el tema de forma que ustedes se lleven algo, pues, y de tal forma que se entienda hasta cierto punto lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, y como les adelanté en la encuesta que les había puesto, vamos a estudiar herramientas matemáticas, que verlo como una herramienta la matemática es un poco grosero, digamos. En realidad, esto de la mecánica cuántica, toda la física en realidad está cimentada en la matemática, ¿verdad? Seríamos una aplicación, pero lo vamos a llamar así. Vamos a llamar herramientas matemáticas para entender la mecánica cuántica. Déjenme ver si estoy grabando. Sí. Ok, herramientas matemáticas para entender la mecánica cuántica. Y como les dije en Telegram, yo sugiero que vayan adelantando la tarea, ¿verdad? Porque son varios ejercicios, a pesar de que se las dejé aproximadamente hace una semana. mm, Son varios ejercicios, a modo que ustedes hagan uno al día, pero váyanse adelantando. No, no esperen que yo llegue a ese tema, porque si esperan que yo llegue al tema, no van a terminar la tarea cuesta a punto, ¿verdad? La tarea les ayuda a estudiar para el examen. La clase también, ¿verdad? Repasar sus apuntes, etcétera. Bueno, herramientas matemáticas para la mecánica cuántica. En ese sentido, vamos a empezar con algo bastante básico. ¿Qué es un campo vectorial? Sí, esto es su clase de vectores y matrices. Yo espero que todos a este nivel ya hayan llevado vectores y matrices, ¿verdad? Si no, igual yo lo voy a repasar. No, no voy a asumir que se sabe nada aquí. Un campo vectorial se dice que es una entidad matemática o una estructura algebraica que tiene dos operaciones, una multiplicación por escalares y una suma entre sus elementos, y que está construido sobre un campo. Sí, en castellano es una entidad matemática que cumple con aproximadamente 10 propiedades, ¿no? Pero decimos que es una estructura algebraica que está definida sobre dos operaciones binarias construidas sobre un campo. Este campo normalmente van a ser los reales, ¿verdad? Pueden ser los enteros, pueden ser los números complejos, pueden ser los enteros en su totalidad, pueden ser los naturales, etcétera. El campo es el campo donde van los escalares, y los vectores, pues la verdad es que pueden ser cualquier cosa. Con tal, describan un campo vectorial, ¿sí? Van a ser un vector, las matrices son vectores, lo que nosotros normalmente conocemos como vectores, que son tuplas de números reales, pues obviamente son vectores, etcétera, ¿no? Los mismos números complejos forman un campo vectorial. Ok, entonces cumple la suma, cumple con las siguientes propiedades. Estas son propiedades de un campo vectorial, ¿verdad? O sea, todo el grupo de entidades matemáticas que cumplen con esto se le llama campo vectorial. Yo no me voy a poner a demostrar que un campo vectorial tiene una suma y una multiplicación por escalares, ¿verdad? Porque eso es por definición. Las definiciones no se pueden demostrar. Ok. Entonces, primero que nada, la suma es cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sumo un vector psi1 más un vector psi2, esto me va a dar un vector psi3 que pertenece al campo vectorial. ¿Sí? Suma cerrada. Eso es relativamente sencillo, digamos. Dos, la suma es conmutativa. Voy a dejar de escribir suma para ahorrar espacio. Ajá, acá. La suma es conmutativa. ¿Qué significa que la suma sea conmutativa? Pues que si yo sumo dos elementos de esta forma, el orden de los elementos no importa. El resultado es exactamente el mismo. ¿Ok? Sencillo, ¿verdad?
Igual, yo digo sencillo, pero si alguien tiene alguna pregunta, no duden en hacerla por Telegram, ¿verdad? Para eso estoy yo, para eso me pagan. Existe un elemento cero tal que la suma de cualquier elemento del espacio vectorial con ese elemento cero da el mismo elemento, ¿sí? O la propiedad del elemento neutro de la suma, también se le conoce así. Hay una cuarta propiedad para la suma que dice que existe un elemento inverso, ¿sí? Tal que si yo así uno, al elemento este, le sumo su elemento inverso, esto me va a dar el elemento neutro de la suma. ¿Sí? Y la otra propiedad, me escapaba una, es que la suma es asociativa. Entonces, si yo tengo tres elementos, si1, si2, más si3, esto es exactamente lo mismo que si yo sumo si1 primero con si2, y eso le sumo si3, y es exactamente lo mismo a que si hago primero si2 más si3, y eso le sumo si1. ¿Sí? La suma es asociativa, cumple con esas 5 propiedades. Para el producto por escalares, miembros del cuerpo escalar, ¿verdad? Lo primero es que es cerrada, es decir, si yo multiplico un escalar por un vector de mi espacio vectorial, esto tiene que ser un miembro del espacio vectorial. ¿Sí? Es cerrada. Y de hecho, eso significa que las operaciones sean binarias, ¿sí? Que necesitan dos elementos, en este caso, un elemento del cuerpo escalar, un elemento del campo vectorial, y que son cerradas, eso me va a regresar un elemento del campo vectorial. Y así que decir que ocupa dos operaciones que son binarias y luego poner esto, es un poco redundante, sí, pero digamos que estamos en la parte de la física, entonces vamos a dar un poquito de lado la rigurosidad matemática, no del todo, pero sí un poquito de lado en el sentido de que yo dije con palabras que estas eran operaciones binarias y luego vuelvo a poner aquí que son binarias, eso es redundante, ¿verdad? La multiplicación por escalares es distributiva. Aquí debía haber puesto cerrada, pero no sé si lo puse arriba, ¿eh? Sí, cerrada. Es distributiva y es distributiva en ambas cosas. O sea, si yo tengo A más B escalares y esto lo multiplico por un sí, esto tiene que ser exactamente igual a A sí más B sí. Y si yo tengo una A multiplicado por sí más phi, esto tiene que ser igual a sí más A phi. ¿Ok? Esto para cualquier campo vectorial. Propiedad número 3. La multiplicación por escalares tiene la existencia de un elemento neutro, al que vamos a llamar 0, ¿verdad? Tal que sí, sí más, pero esto no tiene sentido. Permítanme. A ver, yo estoy equivocado aquí. El campo de escalares es el que tiene que tener 0. Entonces existe un 0 que pertenece al campo de escalares tal que 0 multiplicado por cualquier vector es igual al vector 0. Ahí sí. 4. Existe la identidad, un número que pertenece al campo de escalares, tal que ese 1 multiplicado por un vector me da el mismo vector. ¿Sí? Este se conoce como elemento neutro, este se conoce como elemento de identidad. Tiene que cumplir con esas 4 propiedades para que sea, a ver, ¿son 4 o son 5? Tengo 4 aquí en la pizarra. Cerrada, distributiva y siempre se me olvida la asociativa. También es asociativa, ¿verdad? Es asociativa en el sentido de que
Pues si yo tengo AB por sí, esto es exactamente lo mismo que tener A, B, C. Todo escalar conmuta, ¿verdad? Eso es importante. Todo campo de escalares es un campo vectorial. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Sí, sí, es cierto lo que estoy diciendo. Todo escalar conmuta, esto es lo mismo que tener B así. Entonces esto es lo mismo que B por A por C. ¿Ok? A eso se refiere con que sea asociativa. Y esas son las propiedades de un espacio vectorial. Nosotros los vamos a estar utilizando para un espacio vectorial muy, muy, muy importante. De hecho, es el espacio vectorial en el que vive toda la mecánica cuántica. Eso es mucho decir. Y esto se conoce como espacio de Hilbert. Ahora, a mí me gustaría que, si les da pena, pues me lo digan después en Telegram. Si sienten que esto tiene demasiado nivel, si sienten que esto está al nivel de la clase, si de plano no entienden nada, si estoy explicando demasiado rápido, si estoy explicando demasiado lento, etcétera, pero a mí me gustaría que me den retroalimentación, que no esperen al examen a ver cómo les va, que no esperen la nota a ver cómo les fue, para empezar a darme retroalimentación, sino irlo haciendo desde ya, ¿ok? Porque ya después del examen, pues yo no puedo hacer mucho, pero si me lo dicen ahorita, digamos que se puede cambiar la temática, se puede enfocar diferente, etcétera. Se puede ver de alguna forma distinto o se puede seguir igual si les va gustando, ¿verdad? Si lo han entendido. Bueno, vamos a ver un espacio muy especial que se llama espacio de Hilbert. Sí, que los espacios de Hilbert es donde vive la mecánica cuántica. Ok, entonces, toda la mecánica cuántica está encerrada en espacios de Hilbert. Toda. Por eso es importante que nosotros sepamos algunas de sus propiedades, porque conociendo algunas de sus propiedades nosotros vamos a poder resolver ejercicios, vamos a entender de dónde salen ciertos procedimientos, vamos a entender de dónde salen ciertas constantes. Ok, entonces un espacio, aquí falta la palabra topológico, ¿verdad? Pero no me voy a meter ese rollo. Un espacio es de Hilbert si, número uno, es un espacio vectorial. Cumple las 9 propiedades que vimos allá y está construido sobre un campo de escalares. Ahora entienden por qué es importante que sepamos que es un espacio vectorial. ¿Okay? Número 2. Tiene que cumplir todas y cada una de ellas. Sí, cumple todas y cada una de. Es un espacio vectorial. Tiene un producto interno definido positivo. Que esto, la verdad, también es redundante. Todo producto interno es definido positivo. No existe un producto interno que sea definido negativo, definido semipositivo o definido seminegativo. Es un poquito de redundancia, pero digamos, vamos a decir que el autor lo hace para hacer hincapié en eso. Pero todo producto interno es definido positivo. Es más, los productos internos se definen como una función que va de, eso es producto cartesiano, ¿verdad? De un producto vectorial hacia los reales positivos, más cero. ¿Sí? Es una función de la forma pi, phi, que va hacia los reales positivos, más cero. Donde pi, phi, luego vamos a ver diferentes formas de representar estos productos vectoriales. Ahorita lo voy a hacer así. Es igual a cero, sí, solo sí, phi es igual a cero. Y eso es que algo sea definido positivo, ¿verdad? Es cuando yo, si le introdujo cosas, solo me va a dar cero si es el vector cero y de lo contrario me va a dar un número real positivo. Como les digo, es un poco redundante, pero lo vamos a aceptar, ¿verdad? Lo vamos a aceptar, pero ustedes no lo van a decir en la calle, ¿verdad? Porque puede llegar un matemático, se va a enojar con ustedes, puede tirar una granita ahí en la cara o algo. Es T2. ¿Y qué es esto de T2? Significa que es un espacio de Hausdorff. Hijo de puchi, ¿qué significa que sea espacio de Hausdorff?
Permítanme que me están llamando. Denme un minutito. Bueno, les decía, eso de que sea T2 significa que sea espacio de Hausdorff. ¿Y qué es eso de que sea espacio de Hausdorff? Hijo de pucha. Bueno, un espacio de Hausdorff, muy someramente, muy por encima, significa que si yo tengo un elemento del espacio aquí y otro elemento del espacio aquí, yo puedo generar vecindarios del espacio, tal que esos vecindarios siempre sean disjuntos. Sin importar qué tan cerca estén esos dos elementos, yo voy a poder formar vecindarios disjuntos, ¿sí? Para los elementos. Ok, más o menos de eso va, que es un espacio de Hausdorff. A veces se dice que es separable, a veces se dice que cumple la condición 2 de la topología, a veces se dice que perdón, ¿cómo sería la palabra? Que cumple con el axioma número 2 de separación, etcétera, ¿verdad? Pero al fin y al cabo nosotros necesitamos que sea de Hausdorff porque eso me asegura que toda sucesión de Cauchy va a ser convergente. Y aquí es donde viene el cuarto paso. Digamos que no me lo asegura del todo, pero sí me asegura la existencia de sucesiones de Cauchy. Y eso es importante porque a partir de las sucesiones de Cauchy es donde se van a dar los productos internos. Y a mí me interesa que todo producto interno aquí sea finito. Porque vamos a ver que el producto interno de una función de onda consigo misma, lo que me da es la probabilidad de la existencia de la partícula en alguna región del espacio. Y recuerden, eso tiene que ser probabilidad, ¿verdad? Va entre 0 y 1 siempre. Entonces, a mí me interesa que sea renormalizable. Si la integral sobre todo el espacio me da infinito, yo no lo puedo renormalizar. Y ese es un problema. Bueno, entonces, que sea T2 me asegura que toda sucesión convergente sea de Cauchy, ¿verdad? Y luego el hecho de que sea completo, que es el paso 4 o la característica 4, implica que toda sucesión de Cauchy es convergente. ¿Verdad? Una sucesión de Cauchy, sí, para todo xn menos m, eh, existe un n mayúscula tal que a partir de este n, todo xn menos xm es menor que epsilon para algún epsilon mayor que cero. Y sé que suena mucha palabrería, pero la verdad eso es importante porque de lo contrario no podríamos trabajar mecánica cuántica, ¿sí? Así que los espacios de Hilbert de hecho son importantes. Bueno, eso con lo de los espacios de Hilbert, espero que se haya entendido. Vamos a continuar, si no, ya saben, me pueden hacer las preguntas cuando quieran. Vamos a ver ahora algo también de vectores y matrices que se llama dimensión de espacios vectoriales. Entonces, la dimensión de un espacio vectorial se puede ver, o es completamente equivalente al número de vectores linealmente independientes que yo pueda encontrar en un espacio vectorial a la vez. Entonces, antes de ver qué es dimensión, si escuchan el concepto, tiene sentido que nosotros empecemos a hablar de qué es que un vector sea linealmente independiente. Entonces, una familia de vectores, a la que vamos a denotar así, es linealmente independiente si la sumatoria desde i igual, la verdad no importa desde dónde hasta dónde vaya, solo le voy a dejar el subíndice ahí, de los a sub i, vectores fi, estos son, digamos, escalares cualquiera, igual a cero es posible si y solo si todo i es cero. Esto para todo i que pertenezca a los índices. ¿Sí? Entonces estamos diciendo, una familia de vectores es linealmente independiente si y solo si, perdón, si la sumatoria
con respecto a los, o que la única combinación posible, combinación lineal posible que haga que todo se me cancele, al final esto es un vector, ¿verdad? Que haga que todo esto se me cancele es si cada uno de los coeficientes es 0. Si hay tan solo uno de los coeficientes, que pues solo uno no se puede, tendría que ser por lo menos 2, pero vamos a decir, si hay tan solo uno de los coeficientes que sea distinto de 0, entonces ya no, los vectores ya no son linealmente independientes. Si algo no es linealmente independiente, entonces es linealmente dependiente. ¿Sí? Estos sí son excluyentes. O es linealmente independiente o es linealmente dependiente. No existe nada en medio y no puede ser ambas cosas al mismo tiempo. Y no puede ser ninguna tampoco. Ok, entonces el concepto de dimensión. La dimensión de un espacio vectorial, como les había dicho, decimos que es el equivalente. Hay otras definiciones, digamos, de a qué nos referimos con dimensión de un espacio vectorial. Por ejemplo, se puede referir a la nulidad de, o el kernel, o como le quieran decir ustedes, de todas sus transformaciones lineales. Pero digamos que eso es algo bastante difícil de encontrar. Yo, ¿cómo voy a encontrar todas las transformaciones lineales de un espacio vectorial? No tiene sentido. Puede ser su rango, etcétera, ¿verdad? Ya en los reales, digamos, es cuántos componentes tienen sus tuplas, pero hay espacios vectoriales que son abstractos y no podemos medir eso. Entonces, una forma fácil de verlo es decir que la dimensión de un espacio vectorial es igual al número máximo de vectores linealmente independientes entre sí que se puedan encontrar al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿Ok? Y eso es todo. Lo mismo para base, la verdad es que para el concepto de base, base de un espacio vectorial, hay varias definiciones. Por ejemplo, se puede decir que una familia de un espacio vectorial es una base si lo genera y si contiene un número igual de vectores a la dimensión del espacio vectorial. Por ejemplo, esa es una forma de verlo. Pero la que nosotros vamos a ver, como les digo, hay muchas definiciones de base, es que decimos que es una familia de vectores linealmente independientes que si lo piensan bien, esto es equivalente a lo que acabo de decir, es de pensarlo, ¿verdad? Pero hay un montón de equivalencias aquí. Esto de álgebra lineal es bastante rico. Una familia de vectores linealmente independiente que son iguales en número a la dimensión de la base. Que sean linealmente independientes, de hecho, me asegura que lo generen. Eso es de pensar un poquito, de repasar un poquito de allá de álgebra lineal, pero eso. Sí, muchas veces nos va a interesar, si no es que casi siempre, la verdad es que muchas veces, por ejemplo, todos los sistemas de coordenadas que ustedes vieron en el primer parcial están formados en espacios vectoriales con bases ortonormales. Entonces, muchas veces nos va a interesar tener bases ortonormales. ¿Qué es una base ortonormal? Una base ortonormal es aquella cuyos elementos cumplen con la siguiente ecuación. Y aquí voy a introducir la notación de Dirac que vamos a ver mañana. Lo voy introduciendo ya. Cuando el producto punto, ¿sí? Esto significa producto punto. Cuando el producto punto entre los elementos de su base es justamente igual a la delta de Kronecker, ¿verdad? Y esto de delta de Kronecker, por si nunca lo han visto, yo se los cuento, es una función que es 1 si y es igual a j, es una función que es 0 si y es distinto de j. Ok, eso es una base ortonormal. Por ejemplo, R3 es una base ortonormal. Ustedes hacen X,
X, eso es 1. Ustedes hacen X. Y, eso es 0. Ustedes hacen X. Z, eso es 0. Y lo mismo para los demás. Ustedes hacen Y, Z, Z. Eso es 1, ¿no? Toda la vida. Y Z es 0. Sí, y los demás, pues, recuerden que aquí tal vez me faltan no, ZX, está XY, XZ, Z y los demás recuerden que el producto punto es, ¿cómo se llama esto? Conmutativo. Si es conmutativo, entonces va a dar exactamente. Ok, eso con respecto a los bases ortonormales, es importante conocer la definición, porque pues se les puede preguntar, construye una base ortonormal a partir de los siguientes vectores, o verifique si la siguiente base es ortonormal, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, solo es de verificar esas, eso, que los productos puntos sean 1, 0, etcétera. Ok, entonces, vamos a hacer ejemplos, porque también quiero que vean cómo se trabaja esto, porque ha habido, digamos, descontentos con respecto a las revisiones de los exámenes, pero yo sí necesito, y es algo que siempre les digo cuando me reclaman por la revisión, que ustedes no hagan de cuenta y casa que alguien que sabe les está revisando el examen. Porque es cierto, de repente yo ya sé, poquito, pero ya sé. Pero yo lo que quiero saber es si ustedes saben. Entonces, si ustedes solo me enchutan la respuesta y solo me dicen, ah, esto era A, B, E a la menos T sobre tau. Ah, entonces, que me acuerdo que les pedían el flujo, no, porque ese es el flujo. Ah, la fe inducida. Entonces, la fe inducida, a ver, entonces la fe inducida, ah, esto es AB llegar a menos T, tau, sobre tau, negativo, y ya estuvo. No, ¿verdad? Que hay un montón de pasos que se han saltado, ¿sí? Y no se trata de que yo sepa, ah, pero usted tiene que saber qué es la derivada. No se trata de que yo sepa, se trata de que ustedes demuestren de que saben qué es eso, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, después de esa especie de sermón, vamos a hacer un primer ejemplo. Entonces, en el primer ejemplo les preguntan, son las funciones fx igual a 4, x igual a x cuadrado y hx igual a e a la 2x linealmente independiente. Y aquí puede venir alguien y decir, sí, es obvio. No, ¿verdad? Hay que demostrarlo, hay que demostrarlo. Ok, entonces, recuerdan, ¿qué significa que sean linealmente independientes? Significa que A1, f de x, más A2, g de x, más A3, h de x, sea igual a 0 y que esto implique que A1, A2, A3 sean necesariamente 0. Ahí es a donde vamos. Por demostrar que A1 igual a A2 igual a A3 es igual a 0. Ya que es definición de independencia lineal. Y pues vamos a ello. Antes de eso, decimos, note que e a la 2x no es más que la sumatoria desde i igual a 0 hasta más infinito. ¿De quién? De, a ver si me acuerdo, esto es x a la i sobre i factorial, ¿no? Entonces esto sería 2x a la i. Permítanme un momento. Entonces sí es eso, ¿verdad? Note que, y esto es igual a h de x, ¿no? Entonces nosotros queremos demostrar que 4 veces a 1 más
a 2x cuadrado más, ¿esto qué sería? A 3, ¿verdad? A 3, a la 0 es 1, eso da 1, más a 3x, no, 2x sería, perdón, sobre 1 factorial, más a 3, solo estoy expandiendo esto, ¿verdad? De repente me falta ese paso de ahí para que quede más claro. Esto es igual a 4a1 más a 2x cuadrado más a 3, expando esto, eso es 1, más 2x más 4x al cuadrado sobre 2, ¿no? Más otros términos. Y esto es igual a 4a1 más a2x al cubo más a3 más 2a3x más 4 a 3x cuadrado sobre 2, sobre 2 o sobre 2, ¿no? Más otros términos para comprobar, mejor voy a poner para comprobar. Igualamos a 0. Para comprobar que sea LI igualamos a 0. Si tenemos 4a1 más a2x. No sé de dónde salió ese cubo. Tal vez es un 2 mal escrito nada más. Vamos a creer eso. Más a3 más 2a3x más 2a3x cuadrado más otros términos igual a 0. Ahora, la suma de dos polinomios es igual a 0, sí, solo sí. Sus coeficientes son igual a 0, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el término libre y podemos decir 4a1 más a3 tiene que ser igual a 0. Eso hay que anotarlo, ¿verdad? La suma de polinomios es 0 si solo si la suma de cada uno de sus coeficientes respectivos, ¿no? Tal vez está de más decir respectivos, pero es 0. Ok, entonces para ello se tiene que cumplir en que 4a1, perdón, más a3, que son los términos libres, sea igual a 0. Luego sigue el término lineal, que 2a3 sea igual a 0. Y que a2 más 2a3 sea igual a 0. Y además, pues por allá salen dos términos, ¿verdad? Que van a hacer que necesariamente esto sea igual a 0. Sale un 8 entre 3 al cubo, sale un 8 sextos, que son 4 tercios. A al cubo, perdón, a 3, x al cubo igual a 0. Todo lo demás. Esto inmediatamente implica que A3 es igual a 0, ¿verdad? No hay otra solución. Si A3 es igual a 0, esto implica que A2 es igual a 0. De nuevo, A3 es igual a 0. Y si A3 es igual a 0, esto implica que A1 es igual a 0. Ajá, entonces encontramos que A1 es igual a A2, es igual a A3, igual a 0. Ajá, entonces esto implica necesariamente por definición, son linealmente independientes. Y ahí estuvo. Yo tengo, si hay preguntas, en cualquier momento las pueden hacer por Telegram, ¿verdad? Sin ningún problema.
Vamos a hacer otro ejemplo, otro ejemplo. Va a quedar largo este video, creo yo, pero bueno, ni modo. Vamos a ver, este es el ejemplo número 2. No me acuerdo si le puse qué lo que. Son las funciones fx igual a x, x igual a 5x, hx igual a x cuadrado, linealmente independientes. Y de nuevo uno a simple vista puede decir, sí, sí, claro que sí, y este x cuadrado, ¿cómo vas a hacer con otro de estos? Y ahí es donde entran las definiciones, ¿verdad? Si se acuerdan ustedes por definición, yo les dije, con uno que sea distinto de cero, eso ya no es linealmente independiente. Entonces nos vamos a definición. Tenemos que A1, f de x, más A2, g de x, más A3, h de x, debe ser igual a cero. Sí, ya no lo voy a escribir porque ya lo escribí arriba. Ustedes sí lo tienen que escribir, ¿verdad? De nuevo, esto yo ya me lo sé, ya me lo sé, sí, pero ustedes no. Entonces, eh, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo paso a paso. Sí, ya una vez desarrollé el primer ejemplo, digamos, siguiente sí tengo cierta libertad para yo saltarme pasos. Ustedes no, ¿verdad? Ustedes tienen que hacerlo paso a paso. Bueno, entonces tendríamos aquí a 1x más 5 a 2x más a3x cuadrado igual a 0. De nuevo, lo de los polinomios, ¿verdad? Entonces, eso implica que a1 más 5a2 es igual a 0 y que a3 es igual a 0. Este cumple, pero ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos una dependencia lineal. De hecho, hay infinitas formas en la que esto sea cierto siempre y cuando se cumpla esto. O sea, por ejemplo, A2 puede valer cualquier cosa, inclusive cero, ¿sí? Porque si es cero, se mantendría la igualdad. Pero A2 también puede valer 1, en ese caso A1 vale menos 5, puede valer menos 1, A1 vale 5, ¿verdad? Hay infinitas formas de hacerlo. Entonces, por tanto, son linealmente dependientes. Recuerden, si no son linealmente independientes, son linealmente dependientes. ¿Sí? Entonces, esto implica que no son LI, que era lo que nos preguntaban, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a hacer un ejemplo más. Y cada vez le pongo números, letras, números romanos. Este creo que es el 3. Entonces nos preguntan, son los siguientes vectores linealmente independientes. Nos dan un vector A, que es 3,0,0. Nos dan un vector B, 0,-2,0. Nos dan un vector C, 0,0,1. Ok, entonces la de siempre. Si quiero verificar que son linealmente independientes, hay que hacerlo por definición. Por definición, A1 de A, más A2 de B, más A3 de C. Quiero ver cómo puedo hacer que esto sea cero. Y esto es el vector cero, ¿verdad? Ok, entonces eso implicaría, fíjense bien, A1 3,0,0, más A2 0,-2,0, más A3 0,0,-1, que sea igual al vector 0,0,0. ¿Sí? Dos vectores son iguales. ¿Se acuerdan de eso? Dos vectores son iguales. Sí, solo si todas sus componentes son iguales. Componentes. Sí, solo si sus componentes son iguales. Entonces, pues esto queda 3A1, 0, 0, más 0 menos 2A2. Me falta un 0 ahí, ¿verdad? Más 0,0, menos A3.
Y eso tiene que ser igual a 0,0,0. ¿Ok? Luego venimos nosotros y sumamos esto. De nuevo los vectores se suman componente a componente. Y ya se ve, ¿verdad? Desde antes se veía, pero bueno. 3 a 1 es igual a 0. Esto implica que A1 es igual a 0. Menos 2 a 2 es igual a 0. Esto implica que A2 es igual a 0. Y por último, menos A3 es igual a 0 y esto implica que A3 es igual a 0. Luego son LI. ¿Por qué? Por definición, ¿verdad? Y esto. ¿Ok? Luego, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues no duden en hacerla, ¿verdad? No duden en hacerla. No miren de menos estos conceptos, aunque se vean básicos. Y de nuevo, si alguien lo sintió demasiado complicado, tampoco se sienta mal. En cualquier momento me puede preguntar, ahí podemos arreglar una hora de consulta. A veces con una simple respuesta de Telegram, yo puedo solventar su duda, ¿verdad? Eh, no, pues nada, eso sería todo. Saqué estos ejercicios de un libro y de repente tiene el problema que no dice dónde están construidos los campos vectoriales. Por ejemplo, estas funciones no me dice dónde están construidos los campos vectoriales. Podría ser simplemente z, ¿verdad? Podría ser z más en el caso de estos polinomios. Estas funciones no me dice que van de reales a reales. Hay que sobreentender un montón de cosas. Yo en el examen voy a intentar hacer que nada de eso quede sobreentendido, sino que quede bien estipulado. Si un caso se me escapa, no se les olvide preguntar. Ok, bueno, pues de mi parte por hoy ya los he molestado demasiado. Eso sería todo. Entonces, nos estamos viendo mañana y continuamos con más técnicas, más mecanismos, más herramientas matemáticas para esto que es la mecánica cuántica. Que estén bien y saludos.